Te damos gracias, Señor Jesús, por el don de la vida. Te damos gracias por tanto amor que derramas en mí y en mi familia. Gracias, bendito Dios, por tanto que nos amas. Gracias. Gracias por el don de la vida, porque podemos caminar, oír, hablar, porque tenemos todos nuestros dones, todo nuestro cuerpo, por la familia, por el pan, por el techo, por nuestra esposa, por nuestro esposo. Gracias, bendito Dios, por tanto amor, que aún sin merecerlo, Señor, aún así decides bendecirnos. Bendito y alabado seas, glorificado seas. Santo es tu bendito nombre, Jesús. Cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor, cuán bello es el Señor. Yo le quiero adorar. Cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor, cuán bello es el Señor. Yo le quiero adorar. La belleza de mi Señor nunca se agotará. La hermosura de mi Señor siempre resplandecerá. La belleza de mi Señor nunca se acabará. La hermosura de mi Señor siempre resplandecerá. Manda tu Espíritu Santo en este momento, Señor, para que podamos reflexionar sobre tu palabra, Jesús, que podamos meditar sobre ella. Manda ese Espíritu Santo. Yo te lo pido, Señor, a través de la intercesión de nuestra Santísima Madre María. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Paz y bien, hermanos, la paz del Señor esté con cada uno de ustedes. Bienvenidos a la reflexión de la palabra de Dios. Hoy en este maravilloso viernes que el Señor nos regala. Un maravilloso viernes que el Señor nos ha regalado para que nosotros podamos hacer lo que es correcto, para que podamos enderezar lo que está torcido, para que podamos caminar en la gracia de Dios. Gracias al Señor hemos tenido un gran viernes. Y hoy, en este momento, vamos a reflexionar sobre la palabra de Dios. Hoy, en este día, vamos a reflexionar sobre las lecturas del día de hoy. Las lecturas del día de hoy, y nos vamos a enfocar en la primera lectura, que está sacada de la primera carta del apóstol San Juan, capítulo 1, versículo 1 al 4, y dice así: lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto, con nuestros propios ojos, lo que contemplamos y palparon nuestras manos, la palabra de la vida.
Nosotros la hemos visto. Os damos testimonio y os anunciamos la vida eterna que estaba con el Padre y se nos manifestó. Eso que hemos visto y oído, os lo anunciamos para que estéis unidos con nosotros en esa unión que tenemos con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Os escribimos esto para que nuestra alegría sea completa. Hoy vamos a reflexionar en este momento el Evangelio del día de hoy. Dice Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículo 2 al 8, y dice así. El primer día de la semana, María Magdalena echó a correr y fue por donde estaba Simón Pedro y el otro discípulo, a quien tanto quería Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde lo han puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos corrían juntos, pero el otro discípulo corría más que Pedro. Se adelantó y llegó primero al sepulcro, y asomándose vio las vendas en el suelo, pero no entró. Llegó también Simón Pedro detrás de él y entró en el sepulcro. Vio las vendas en el suelo y el sudario con lo que le habían cubierto la cabeza, no por el suelo con las vendas, sino enredado en un sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, vio y creyó. Palabra del Señor. Vamos a reflexionar hoy en este día, hermanos, sobre la primera lectura y sobre el Evangelio. La primera lectura nos dice algo bien clarito y algo que no quiero dejar pasar el día de hoy, en este viernes que viene siendo un viernes de despertar, un viernes que Dios nos da la oportunidad de vivir y de hacer las cosas correctas, de que si hemos andado en pecado, de que si hemos andado haciendo las cosas que no debemos hacer, es una oportunidad que Dios nos da para enderezar nuestra vida, para pedirle al Espíritu Santo de esa unción y que no vuelvamos a hacerlo, sino que caminemos rectos en esa gracia del Señor, que es lo primordial que debemos andar buscando. Dice la palabra de Dios, Mateo 6:33, busca primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás se te dará por añadidura. Entonces debemos nosotros buscar cada segundo de nuestra vida ser la voluntad de Dios, vivir en esa gracia del Señor. Y bueno, lo que nos dice la primera lectura es algo que debemos reflexionar en nuestra vida. Tenemos hijos, tenemos nietos, tenemos familia, y nosotros, por ejemplo, yo en este caso, pues yo conozco de Dios, y conozco de Dios porque a mí me han dicho de Dios, porque he escuchado de Dios, porque he visto de Dios, porque he palpado la gracia de Dios, porque he ido, porque he escuchado y porque me han hecho el llamado y porque me han predicado la palabra de Dios y porque he oído de otras personas que me han traído la palabra de Dios y porque he mirado con mis ojos. Dice la palabra de Dios, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que contemplamos y palpamos con nuestras manos. Eso es vivir la palabra de Dios, vivir en nuestra espiritualidad, vivir nuestra fe. Pero hay un despertar, porque tú tienes hijos, yo tengo hijos, tenemos nietos, tenemos familia. ¿Cómo está nuestra familia? ¿Sabe una cosa? Estamos viviendo unos tiempos en que los hijos, los nietos no se quieren acercar a Dios, no quieren saber mucho de Dios, quieren vivir la vida con toda la libertad posible para vivir a su manera, a su gusto, como ellos quieren, sin vivir una fe comprometida con Dios. ¿Por qué es eso? Porque simplemente nosotros no hemos hecho nuestro trabajo de poder decirles de Dios, de que puedan oír de Dios a través de nosotros, de que puedan mirar de Dios a través de nosotros. ¿Y cómo pueden oír? Bueno, porque nosotros tenemos que hablarles de Dios, tenemos que hablarles de
de Jesucristo, tenemos que hablarles de las maravillas de Dios, y también ellos tienen que mirar de Dios a través de nuestros actos. Muchas de las veces nosotros no nos portamos como cristianos. Rezamos el rosario, vamos a misa, tratamos de que nuestra familia vaya a misa, pero nuestros hechos, nuestras palabras son malas. A veces somos enojones, somos embusteros, somos chismosos, somos envidiosos y todo lo que termina en osos, en fin, y lo que menos reflejamos es ser cristianos. ¿Y cómo queremos que nuestros hijos, cómo queremos que nuestros nietos conozcan a Dios si nosotros no se los presentamos? Si no les hablamos de Dios, si no les presentamos a un Cristo a través de nuestra vida, a través de nuestros actos, a través de nuestros hechos, a través de nuestro actuar durante el día, ellos no miran a un Cristo, sino más bien miran a un demonio. Dice San Juan, nosotros la hemos visto, le damos testimonio, os anunciamos la vida eterna que estaba con el Padre y se manifestó. ¿Por qué están hablando de Dios? Porque lo han visto, lo han palpado, lo han oído. Y tus hijos y tus nietos necesitan oír de Dios. Mis hijos, mi nieto necesitan oír de Dios. Necesitamos despertar, mi hermano, mi hermana. Efesios capítulo 5, versículo 14 dice, despierta tú que duermes, levántate de entre los muertos y la luz de Cristo brillará sobre ti. Levántate, comienza a hablar de Dios, comienza a decir que Dios es grande, que Dios nos ama, que Dios quiere lo mejor para nosotros, que Dios nos bendice, etcétera, 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 etcétera. Y entonces nuestros hijos y nuestros nietos se irán acercando a Dios poco a poco. O Dios irá tocando sus vidas. Pero eres tú, soy yo. Somos nosotros los que quizás no hemos hecho nuestro trabajo, lo que quizás nuestras palabras no reflejan a una persona cristiana. En lugar de hablar de Dios, hablamos de cosas mundanas. En lugar de hablar de Dios, hablamos de celebrar, hablamos de gozar, hablamos de cervezas, hablamos de esto y de aquello, pero menos de Dios. Quizás nuestros hijos, nuestros nietos no se quieren acercar a Dios porque no ven a un Dios a través de nuestras vidas, a través de nuestros hechos, a través de nuestras palabras, a través de nuestro actuar. No pueden mirar a un Cristo. Entonces, la lectura del día de hoy dice que han visto y han oído de Dios y que por eso viven una fe. Por eso San Juan vive una fe y por eso San Juan habla de una fe, porque él ha visto y ha oído. Quizás nosotros estamos dejando que nuestra familia se vaya al infierno, que nuestra familia se pierda en las cosas mundanas, en las cosas pasajeras, en las cosas que no tienen sentido, en las cosas que van y vienen, porque el dinero va y viene. Muchas personas, muchos de nuestros hijos, de nuestros nietos ya no viven una fe, sino que ellos viven una vida conforme al mundo, haciendo de su prioridad el dinero, tener casas, tener un buen carro, vivir cómodamente, vivir a gusto con dinero, etcétera. Eso lo han puesto en prioridad, pero no han puesto en prioridad ni mucho menos, ni siquiera en el número tercero ni cuarto, su fe, vivir su fe. Por eso muchos no se casan ya. Por eso muchos no se quieren casar, porque no viven una fe. Por eso muchos no van a misa, porque no quieren vivir una fe. No quieren estar comprometidos con una fe, sino quieren vivir su vida. ¿Y por qué? Porque nosotros no les hemos presentado. No hemos sabido presentarles a un Dios, porque tampoco nosotros estamos viviendo en esa fe. Porque muchos de nosotros sí, vamos a misa, vuelvo a lo mismo, vamos a algún ministerio, vamos a un grupo de oración, rezamos el rosario en casa, etcétera, pero nuestras palabras, nuestros hechos no reflejan a una persona cristiana. No traen a nadie a Cristo, sino más bien, quizás muchas de las veces alejamos. Y por otra parte, el Evangelio
habla de que María Magdalena echó a correr y se fue donde estaba Pedro y estaba el discípulo amado Juan. Y les dijo que se habían llevado del sepulcro el cuerpo de Cristo. Y dice, no sabemos dónde lo han puesto. Dice la palabra de Dios que salieron pues corriendo. Los dos corrían, tanto Pedro como el discípulo amado de Dios, de Jesús. Salieron hacia el sepulcro, salieron a ver qué pasaba. Y dice que salieron corriendo. Se han llevado el cuerpo del Señor y ellos salieron corriendo. Corriendo, ¿por qué salen corriendo? Porque han puesto como prioridad de sus vidas todo lo que tiene que ver con Cristo. Todo lo que tiene que ver con Dios, para ellos era prioridad. Ellos dejaban todo por atender al Señor. Ellos dejaron todo por atender al Señor. Y ellos seguían dejando todo para atender al Señor. Y también eso tienen que ver nuestros hijos y nuestros nietos. También eso tiene que ver nuestra familia y nosotros. Que nosotros seamos capaces de dejar todo por Dios. Que seamos capaces de abandonar todo por Dios y atender los preceptos de Dios y atender los reglamentos de Dios y atender la voz de Dios. Dice que corrieron los dos discípulos, pero el otro discípulo corría mucho más que Pedro, dice. Era más rápido, más joven quizás. Y dice que se adelantó el otro y llegó primero al sepulcro y se asomó, mas no entró. Y no entró porque le da la prioridad a Pedro. Pedro era el encargado. Jesús le había dicho a Pedro delante de ellos que a él lo estaba poniendo encargado. Entonces separa a Juan porque él no entra porque espera que entre primero Pedro. Y Pedro entra y mira exactamente, vio las vendas en el suelo y el sudario enrollado en un sitio aparte. Entonces entró el otro discípulo. Qué hermoso es poder mirar este evangelio, hermanos, y esta palabra de Dios. Qué hermoso es leer esta palabra de Dios y sentir que tenemos mucho trabajo que hacer, que tenemos nosotros que hablar de Dios. El libro de Hechos, capítulo 4, versículo 20 dice, nosotros no podemos dejar de hablar de las cosas que hemos visto y oído. No podemos dejar de hablar de Dios y mucho menos debemos dejar de hablar de Dios a nuestros hijos, a nuestra familia, a nuestro esposo, nuestra esposa. Debemos estar hablando de Dios y más que hablando debemos estar reflejando a Dios en nuestras vidas. Que vean a un Dios en cada uno de nosotros. Que seamos esa persona, ese siervo de Dios, que seamos ese hijo de Dios, que es paciente, que es humilde, que es caritativo, que es bondadoso, como Jesucristo nos manda a ser, para que ellos puedan mirar a un Cristo a través de nosotros, unas personas que seamos unas personas llenas de paz, que la persona que te mira, que quiera tener esa paz, que caramba, que si tiene problemas, que diga yo quiero tener la paz que este hermano o esta hermana tiene. Para que tú le puedas decir esta paz la encuentras en Cristo. Entrégate a Él y verás que Él te da esta paz. Pero tenemos que hablar de Cristo. Tenemos que presentar a Cristo con nuestros hechos, con nuestros pasos, con nuestras acciones. Y tenemos que hacer como Pedro y Juan. A la primera que le dicen algo de Cristo, a la primera que le dicen es como un mandato de Cristo, dice que se van corriendo al instante, se van corriendo. No les importó lo que estaban haciendo, si estaban comiendo, dejaron el plato, lo que estuvieran haciendo. Tú puedes estar lavando el carro, tú puedes estar jugando, tú puedes estar viendo televisión, tú puedes estar paseándote, etcétera, pero si hay la oportunidad de que vayas allí donde está Cristo, de que vayas a la presencia de Cristo y de que lleves a otros a la presencia de Cristo, hazlo al instante. No esperes hacerlo después.
Seamos esas personas cristianas. Seamos esas personas que nuestros hijos, que nuestros nietos, que nuestra esposa, que nuestro esposo puedan mirar a Cristo a través de nosotros. Seamos esas personas, hermanos. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por este maravilloso día que nos regalas. Te damos gracias por el don de la vida, por el pan, por el techo, por todas las bendiciones. Te damos gracias, Señor, por este momento que nos traes tu palabra, Señor, y que tu palabra nos habla en el corazón. Te pedimos que derrames tu Espíritu Santo sobre nosotros, Jesús, para que ese Espíritu Santo nos ayude a cada uno de nosotros a vivir en tu palabra. Que nuestros hijos, que nuestros nietos, nuestra esposa, esposo puedan mirarte, nuestros primos, hermanos, puedan mirarte a través de nosotros. Que sea capaz, Señor, de reflejarte. Que sea capaz de presentarte a mi familia y decirles, aquí traigo a Cristo. Tú dijiste, si no me quieren creer, crean al menos por mis obras. Y que eso acontezca en nosotros, que eso pase en cada uno de nosotros. Que si no quieren creer en ti, Jesús, que lo crean al menos por nuestras obras. Que somos diferentes a los demás, que somos diferentes a como éramos antes de conocerte, Jesús. Que ahora hay bondad, hay misericordia, hay amor en nuestros corazones, hay humildad, hay paciencia. Ayúdanos, pues, Padre. Ayúdanos. Espíritu de Dios, ven a mí. Espíritu de Dios, te quiero sentir. Espíritu de Dios, ven a mí. Espíritu de Dios, te quiero sentir. Derrámate, Señor, derrámate con tu poder. Derrámate, derrámate, Jesús, derrámate con tu poder, derrámate. Sí, Señor Jesús, ayúdanos, Señor, ayúdanos a reflejarte, ayúdanos a vivir en tu gracia, Jesús, para que si nosotros seamos salvos, Señor, para que te saquemos una sonrisa, Jesús. Ayúdanos a vivir en tu gracia y para que otras personas te conozcan a través de nosotros. Ven, ven, Señor, ven, Señor Jesús. Amén, amén. Bueno, mis hermanos, vivamos la palabra de Dios. Leamos la palabra de Dios todos los días. Vivamos la palabra de Dios todos los días. Y que el Señor vaya transformando nuestras vidas. Y que cada día vayamos siendo diferentes. Cada día nos acerquemos más a esa verdadera conversión que tenemos que tener. Que el Señor derrame gracia en cada uno de ustedes y sus familias. Que derrame su Espíritu Santo en cada uno de ustedes y sus familias, y que derrame su sangre poderosa sobre cada uno de ustedes y su familia, y que los proteja de todo mal. Amén. Amén. Ave María.